El chico negro genio que desafió al tribunal y dejó al juez boquiabierto. Junior era diferente. A sus 15 años, era un talento brillante en una ciudad pequeña, donde la gente pensaba que todo estaba decidido antes de que nacieras. Con una mente ágil y un don natural para argumentar, siempre había sabido cómo desentrañar las palabras. Pero hoy, las palabras tenían un peso mucho más oscuro. Su padre, un hombre trabajador que pasaba largas horas en una tienda de repuestos, había sido acusado de un crimen que nunca cometió. La etiqueta criminal colgaba sobre ellos como una sombra, y el corazón de Junior se llenaba de rabia y tristeza. La sala del tribunal era un hervidero de murmullos y miradas de reojo. Era un lugar opresivo, donde el aire se sentía pesado y los rostros eran máscaras de desconfianza. Junior se sentía pequeño frente a la inmensidad de la sala, pero dentro de él ardía una determinación feroz, armado solo con una carpeta llena de documentos que había recopilado Co. Junior avanzó hacia el estrado con las manos temblorosas, pero una mirada a su padre, sentado al fondo, llenó su pecho de coraje. «Su señoría», comenzó, su voz resonando a través de la sala con un eco inesperado. «Las pruebas en este caso están llenas de inconsistencias». Cada palabra era un golpe, un intento de rasgar el velo de mentiras ante ellos. Mientras exponía las evidencias, las expresiones del juez cambiaban de escepticismo a asombro. Junior podía ver cómo la incredulidad se transformaba en atención, pero justo cuando la gloria parecía al alcance, un escalofrío helado recorrió su espalda. En medio de su argumento, reveló un hecho inesperado. Documentos que mostraban una red de corrupción que se extendía hacia el propio juez. El murmullo en la sala se tornó en una tormenta de incredulidad. Junior sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No solo luchaba por su padre, sino que empezaba a descubrir secretos familiares que jamás imaginó. Su madre, a quien siempre, justo cuando todo parecía a su favor, alguien le ofreció una alternativa peligrosa. Silencio a cambio de protección. Era un camino tentador, pero también podía ser una traición. En su juventud, había aprendido que la vida no siempre es justa, pero en ese instante comprendía que su decisión podría cambiarlo todo. Se plantó ahí, con el corazón palpitante, enfrentando no solo el desafío de salvar a su padre, sino también la tormenta emocional que se cernía sobre su familia. ¿Qué elegiría hacer? Las miradas en la sala se sentían como dagas, llenas de juicio. Esto era solo el comienzo de una batalla que lo llevaría a confrontar no solo a un sistema roto, sino también el corazón mismo de su identidad. Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Junior se quedó parado un instante, el corazón latiendo con fuerza. Había lanzado la bomba y sabía que nada sería igual después de esto. Las miradas en la sala estaban fijas en él, llenas de asombro, incredulidad y, más que nada, miedo. Un murmullo creciente se apoderó del ambiente. ¿Qué habías hecho, Junior? ¿Realmente pensabas que podía enfrentar a un sistema que protegía sus propios secretos? El juez, con el rostro pálido, ajustó sus gafas. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso? Balbuceó. Su voz temblaba, pero era un eco vacío en una sala que había comenzado a rebosar energía. Junior sintió un escalofrío helado que le subía por la espalda. Las palabras habían salido de su boca como un hechizo, y ahora estaba atrapado en sus consecuencias. Los documentos que tengo aquí, su señoría, continuó, ahora sintiendo que su voz resonaba en un nuevo tono, más firme. Muestran que usted está involucrado en una red de corrupción. He encontrado pruebas que implican a varias personas en este tribunal. La sala se quedó en silencio. El aire estaba tenso. La angustia de su padre era palpable. Casi podía escuchar su corazón golpeando como un tambor en la parte trasera de la sala. Y en ese silencio, Junior notó algo.
La tensión del juez se transformó de inquietud en furia instantánea. «Eso es un insulto, un completo absurdo», gritó. Pero en su voz había un temblor que indicó algo más que simple indignación. Las reacciones del jurado se dispararon, miradas de consternación, murmullos de incredulidad. Este chico no podía estar diciendo la verdad. ¿Podía? Entonces, de repente, un hombre del fondo de la sala se levantó. Era un vecino, conocido por todos, un hombre que siempre había tenido una sonrisa amable y un chiste a la mano. «Espera, eso no es cierto, Junior. No puedes simplemente decir eso porque... ¿Por qué?» La voz del hombre se apagó. Sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de recordar algo desgarrador. «¿Qué pasa?», preguntó Junior, su corazón acelerando. El hombre titubeó. Luego, casi en un susurro aterrador, reveló: tu madre no es quien dice». El murmullo en la sala se convirtió en un grito de confusión. Junior sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué significaba eso? Tu madre se relacionó con esos que tú mencionas. Ella ha estado involucrada en todo esto. El hombre parecía estar luchando contra sus propios recuerdos. El rostro de Junior se blanqueó. Su madre, la mujer que siempre había sido su pilar, ¿también era parte del problema? Los murmullos se convirtieron en un torbellino de comentarios. La sala explotó en caos. Increíble. No puede ser cierto. Junior sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué estaba pasando? Todo lo que había creído sobre su familia se desmoronaba ante sus ojos. «¡Basta!», gritó el juez, golpeando la mesa. «Eso es suficiente». Pero su voz carecía de la autoridad que había tenido antes. Las sombras de su oscuro secreto eran demasiado pesadas. Junior intentó recomponer sus pensamientos, pero la verdad era un monstruo voraz devorando su realidad. «No, no puede ser. No puede ser verdad», gritaría, pero su voz se quebró. Miró a su padre, su figura encorvada, y entonces se dio cuenta de que había más cuentos oscuros esperando ser revelados. El juicio no era solo un intento de salvarlo a él. Era una batalla por desentrañar los hilos de una red que lo vinculaba a todos, incluso a su madre. La presión en su pecho aumentaba. Lo que sentía era un dolor agudo, una traición que lo atravesaba. ¿Podría realmente descubrir más y arriesgar lo poco que le quedaba de familia? Mientras el caos se desataba y los gritos llenaban la sala, Junior sintió que la verdad se retorcía en el aire, y en ese instante supo que todo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Las decisiones que tomaría serían un camino de no retorno. ¿Dónde encontraría la fortaleza para seguir adelante? Las miradas estaban sobre él, y Junior comprendió que este era solo el principio de algo mucho más grande, dejando una pregunta sin respuesta que resonaba en su mente. ¿Podría enfrentarse al verdadero horror que su vida había escondido? El caos en la sala del tribunal crecía, como un monstruo hambriento devorando la tensión. Junior luchaba por respirar, su pecho subiendo y bajando frenéticamente. Las murmura. Exigió, aunque su voz temblaba, sonando casi como un ruego. Junior sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué había hecho? La revelación de su vecino lo tenía atrapado en un torbellino de emociones y dudas desgarradoras. Necesitaba respuestas. ¿Qué quieres decir con que mi madre no es quien dice ser? La voz de Junior salió como un susurro, casi un lamento. No podía ser cierto. Su madre, la mujer que había luchado por ellos, que siempre había estado ahí. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir algo así? El hombre, con la cabeza baja, parecía avergonzado. Yo no puedo decir más, pero hay cosas que no sabes. El pasado de tu madre no es lo que parece. Sus palabras se desvanecieron en un murmullo, pero el daño ya estaba hecho. La sala estaba viva, un hervidero de especulaciones. «Basta». El juez, desesperado, levantó las manos, pero su autoridad se desmoronó. Junior se dio cuenta de que la figura que había temido durante tanto tiempo era, de hecho, un hombre asediado, atrapado en sus propios secretos. «Esto no puede estar sucediendo», pensó.
una punzada de confusión atravesándole el corazón. Y entonces, como si el universo estuviera conspirando para revelarle aún más verdades, algo más irrumpió en la sala. La puerta del tribunal se abrió de golpe. Un hombre entró con un paso decidido, sus ojos fijos en Junior. Era un desconocido, con una presencia que desbordaba confianza. Pero lo que realmente captó la atención de todos fue el destello de un arma en su cintura. ¡Fuera del camino!, gritó, su voz resonando con una autoridad que dejó a todos paralizados. El caos se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. La atmósfera se volvió densa, la tensión palpable. Este era un peligro real, una amenaza que cambiaba el escenario por completo. ¿Quién eres?, preguntó el juez, su rostro empalideciendo. «Vengo a buscar la verdad y a todos aquellos que la han ocultado», respondió el hombre, escaneando a la multitud. «No sigas con esto». Las palabras salieron de su boca como un aviso, pero también como una súplica. «Tu vida corre peligro». Junior sintió que el mundo giraba alrededor de él. La mirada del extraño le penetró, y lo supo. Había más en la historia de lo que jamás imaginó. Su madre, su padre, incluso el juez, podían estar involucrados en algo oscuro y aterrador. Pero ¿por qué él? ¿Qué verdad escondida lo conectaba con ese hombre? «¿Qué sabes de mí?», la pregunta salió disparada de sus labios, llena de temor y curiosidad. El hombre sonrió, un gesto inquietante. «Todo. Taras del pasado que no elegiste, la familia que jamás pudiste conocer». Junior sintió una sacudida, como si el suelo se desmoronara bajo él. «¿Qué?». Su voz temblaba, aunque sabía que cada palabra contaba. Justo cuando el extraño iba a contestar, un estruendo retumbó en la sala. La puerta se había cerrado de golpe, y un grupo de hombres, vestidos de negro, entró con la misma violencia. Junior sintió que su corazón se detenía. No solo era un juicio por la libertad de su padre, ahora era una lucha por la sobrevivencia. «Al suelo», gritaron, y el caos estalló de nuevo. Junior, paralizado, sabía que su vida cambiaba en ese instante. Ya no se trataba solo de salvar a su padre o descubrir los secretos familiares. Ahora enfrentaba algo más grande, algo que amenazaba con arrastrarlo hacia un abismo sin fin. ¿Podría enfrentarse a esta nueva realidad o acabaría perdiéndose en ella? Las miradas de miedo y confusión se cruzaban entre los presentes, mientras la verdad, una vez más, se desvanecía en el aire, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. El caos en la sala del tribunal crecía, como un monstruo hambriento, devorando la tensión. Junior luchaba por respirar, su pecho subiendo y bajando frenéticamente. Las murmuraciones se intensificaban, ecos de incredulidad y espanto llenaban la atmósfera. De repente, el desconocido, con su presencia poderosa, dio un paso al frente, dispuesto a continuar su advertencia. «Junior, no sigas con esto», insistió, sus ojos fijos en él. Era un rostro serio, pero algo en su mirada le hacía cuestionar su intención. «Tu vida corre peligro». Justo en ese instante, un sonido atronador interrumpió el ambiente. La puerta del tribunal se vino abajo de un golpe, y 3 hombres en trajes oscuros se lanzaron al interior, armados y con una misión clara. «Al suelo», gritaron, y todo el mundo obedeció inmediatamente, el miedo cortante llenando la sala. Junior se dejó caer, sintiendo la dureza del suelo frío contra su piel. La revelación de su madre se desvanecía frente a la inminente amenaza. Su corazón latía de manera frenética, pero algo más comenzó a brotar en su interior: la rabia. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Mientras los hombres buscaban con mirada furiosa, Junior se sintió atrapado, no solo por el pánico que lo rodeaba, sino también por la incertidumbre sobre su madre. Pero la angustia en su pecho no tuvo tiempo de crecer, porque a continuación el desconocido se interpuso entre los hombres y Junior, empujando a otros a un lado. «Retírate. Esto no es lo que parece». El tono del desconocido era feroz, como un rayo, y por un momento se detuvieron. Todo estaba suspendido en el aire. Junior miró a su alrededor. Las miradas estaban fijas en él, llenas de asombro y miedo. Entonces, una de las figuras oscuras se volvió hacia el desconocido. «Tú también estás en problemas, amigo».
¿Sabías que esto iba a suceder? Las palabras hicieron eco y Junior sintió que su estómago se retorcía. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué sabía sobre él? Antes de que acabe esto, continuó el hombre oscuro, debes elegir un lado. La frase cortó el aire. Sus ojos apuntaban a Junior como dardos. Una decisión de vida o muerte estaba suspendida sobre él, y su mente corría a 1000 por hora. Pero entonces, de la nada, un grito desgarrador llenó la sala. Junior era su padre. ¡Basta!, rugió el desconocido, pero su voz se perdió entre los gritos y el tumulto. Fue entonces cuando un disparo rompió la tensión. El sonido resonó en el aire, y la sala, en un instante, se congeló en silencio absoluto. Todos se miraron, parálisis pura. Junior sintió su corazón detenerse. Uno de los hombres oscuros cayó al suelo, una mancha roja comenzando a expandirse en su camisa. Pero el desconocido no se detuvo. Se lanzó hacia Junior, pero no alcanzó a cubrirlo. Una sombra se cernía sobre él, como el final de una pesadilla. La confusión recobró vida, y Junior sintió que se desmoronaba una vez más. La verdad sobre su madre, los secretos sobre su padre, el desconocido que se había convertido en su protector. Todo estaba a punto de volverse una pesadilla. «¡Todo el mundo, al suelo!», gritaron de nuevo los otros hombres. Junior, atónito, entendió que el juicio no era solo por su padre. Era una cacería. Numerosos rostros llenos de pánico lo miraban, y una pregunta retumbó en su mente. ¿Qué le había pasado a su vida normal? En un instante, todo se había desvanecido, dejando solo oscuridad y la creciente necesidad de descubrir la verdad, sin importar el costo. Las miradas se cruzaron. Junior estaba atrapado en una red de engaños, y ahora debía decidir: ¿se quedaría en silencio aceptando su destino, o pelearía por desenredar toda esta historia dolorosa? La pregunta lo mantenía despierto, agitado, mientras el rugido del caos continuaba a su alrededor. El caos en la sala del tribunal crecía, como un monstruo hambriento devorando la tensión. Junior luchaba por respirar, su pecho subiendo y bajando frenéticamente. Las murmuraciones se intensificaban, ecos de incredulidad y espanto llenaban la atmósfera. De repente, el desconocido, con su presencia poderosa, dio un paso al frente, dispuesto a continuar su advertencia. «Junior, no sigas con esto», insistió, sus ojos fijos en él. Era un rostro serio, pero algo en su mirada le hacía cuestionar su intención. «Tu vida corre peligro». En ese instante, un sonido atronador interrumpió el ambiente. La puerta del tribunal se vino abajo de un golpe, y 3 hombres en trajes oscuros se lanzaron al interior, armados y con una misión clara. «¡Al suelo!», gritaron, y todos obedecieron inmediatamente, el miedo cortante llenando la sala. Junior se dejó caer, sintiendo la dureza del suelo frío contra su piel. La revelación de su madre se desvanecía frente a la inminente amenaza. Su corazón latía de manera frenética, pero algo más comenzó a brotar en su interior: la rabia. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Mientras los hombres buscaban con mirada furiosa, Junior se sintió atrapado, no solo por el pánico que lo rodeaba, sino también por la incertidumbre sobre su madre. Pero la angustia en su pecho no tuvo tiempo de crecer, porque a continuación el desconocido se interpuso entre los hombres y Junior, empujando a otros a un lado. «Retírate, esto no es lo que parece». El tono del desconocido era feroz, como un rayo, y por un momento se detuvieron. Todo estaba suspendido en el aire. Junior miró a su alrededor. Las miradas estaban fijas en él, llenas de asombro y miedo. Entonces, una de las figuras oscuras se volvió hacia el desconocido. «Tú también estás en problemas, amigo. Sabías que esto iba a suceder». Las palabras hicieron eco, y Junior sintió que su estómago se retorcía. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué sabía sobre él? «Antes de que acabe esto», continuó el hombre oscuro, «debes elegir un lado». La frase cortó el aire. Sus ojos apuntaban a Junior como dardos. Una decisión de vida o muerte estaba suspendida sobre él. En un instante, todo volvería a cambiar.
pero no tuvo tiempo de procesar eso. En ese momento, un grito desgarrador llenó la sala. Junior, era su padre, levantándose tembloroso desde el fondo. ¡No! Su voz fue un rayo de angustia que resonó en los oídos de Junior. La intensidad de su dolor amplificó el caos. En ese momento, Junior comprendió que había más en juego de lo que jamás imaginó. ¡Hasta! Rugió el desconocido, pero su voz se perdió entre los gritos y el tumulto. Fue entonces cuando un disparo rompió la tensión. El sonido resonó en el aire, y la sala, en un instante, se congeló en silencio absoluto. Todos se miraron. Parálisis pura. Junior sintió su corazón detenerse. Uno de los hombres oscuros cayó al suelo, una mancha roja comenzando a expandirse en su camisa. Pero el desconocido no se detuvo. Se lanzó hacia Junior, pero no alcanzó a cubrirlo. Una sombra se cernía sobre él, como el final de una pesadilla. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Un nuevo personaje apareció en la escena. Una mujer, con una energía intensa, irrumpió en la sala. «Para, lo que estás haciendo es un error», gritó, su mirada fiera. Era una mujer familiar, Junior la conocía. Era su madre, pero cambiada. Sus ojos mostraban un brillo peligroso que nunca había visto. La confusión alcanzó su punto máximo. «Mamá», Junior no podía creerlo. Su mente se nublaba. «¿Qué haces aquí? No es momento para eso». Ella le respondió con una mezcla de determinación y nerviosismo, justo cuando las miradas se centraron en ella. «Esta no es la forma de resolverlo. Ellos no son los enemigos que crees». Un silencio tenso llenó la sala, y el tiempo parecía congelarse. Junior se sintió caer. La revelación de su madre era como una bomba en su pecho. La mujer que había visto como su héroe, de repente se transformaba en una incógnita aterradora. ¿Qué? La palabra se escapó de sus labios, llena de incredulidad. Los hombres oscuros intercambiaron miradas, y uno de ellos rugió. «¿Sabías que tu hijo estaba aquí? Traerlo fue un gran error». Los murmullos en la sala se tornaron en gritos de confusión y desesperación. Junior sintió el nudo en su garganta. «¿Qué está pasando? ¿Qué sabes tú sobre mí?», gritó, buscando respuestas, buscando claridad. «Nada de esto es lo que parece, Junior», su madre respondió, su voz temblando ligeramente. «He tenido que ocultar cosas por tu bien». Pero ¿cuál era la verdad? Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. La sala parecía desmoronarse, y en ese momento, Junior comprendió que todo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. La verdad que siempre había creído sobre su familia se desmoronaba, y una pregunta retumbó en su mente. ¿Quién era realmente su madre? Solo sabía que el camino por delante estaba lleno de sombras, secretos y decisiones que podrían destruirlo a él y a quienes amaba. Junior estaba en un torbellino de emociones. La sala, en un constante vaivén de gritos y desesperación, parecía desmoronarse a su alrededor. Miró a su madre, cuya mirada estaba fija en los hombres oscuros, y el caos a su alrededor se volvió un murmuro distante. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó, su voz llena de miedo y confusión. Las palabras escapaban de su boca como un susurro, pero el pánico lo inundaba. «Esto no es lo que parece, Junior. Déjame explicarte», respondió su madre, pero no tuvo tiempo. El hombre oscuro que había hablado antes se volvió hacia ella con rabia. «Cállate, no tenemos tiempo para tus mentiras». Fue entonces cuando el ambiente se cargó con una tensión eléctrica. La puerta se abrió de golpe y un hombre apareció en el umbral, empujándola con fuerza. Era un rostro conocido, su exprofesor de historia, que siempre había sido una figura inspiradora para Junior. Pero en ese instante, todo cambió. Lo que cayó de su mano fue un teléfono que se deslizó por el suelo hacia Junior. «Recréalo, hazlo», gritó el profesor. Sus ojos ardían de urgencia. Junior se agachó para recogerlo y sin pensar abrió la pantalla. Un video comenzó a reproducirse y el mundo alrededor de él se desvaneció. Las imágenes eran impactantes. Su madre en reuniones con personas que nunca esperó ver. Hombres armados, documentos, sonrisas cómplices. «No, Essen», Junior murmuró,
la realidad apuñalándole el corazón. Aquella mujer que siempre había estado allí, luchando por ellos, ¿era realmente parte de eso? ¿Quién era ella en verdad? El estruendo del caos se intensificó a su alrededor. «No después de todo lo que he hecho», gritó su madre, pero era demasiado tarde. Todos los ojos estaban en ella, y la lealtad de Junior se tambaleaba. Un ladrido de risa resonó en la sala, y un hombre oscuro, claramente el líder, miró a su madre con desprecio. ¿Realmente creías que podrías ocultar esto? Tu hijo ahora lo sabe. Así que, ¿qué va a hacer?, murmuró, y el tono de su voz envió un escalofrío por la espalda de Junior. Su madre, cada vez más pálida, se abalanzó hacia él. «Junior, escúchame. Lo que viste no es la verdad completa. Te juro que hay cosas que tú...» Pero su voz se desvaneció. Un sonido opresivo interrumpió su súplica, un eco lejano que resonó como una campana, un disparo. Todo sucedió en un blur. Junior sintió como su madre caía hacia adelante, su cuerpo golpeando el suelo con un estruendo. El horror lo llenó. El latido de su corazón se detuvo. «Mamá», gritó mientras su mente se llenaba de confusión. Nadie se movió. El tiempo se detuvo. La sala se convirtió en un mar de caos hirviente. La sangre comenzaba a filtrarse por el suelo. Junior olvidó el miedo y corrió hacia ella. Su madre tendida, con una expresión de sorpresa más que de dolor. «Lo siento», susurró, casi en un aliento. Junior se arrodilló, su mente colapsando bajo el peso de esa traición. Pero justo cuando su cabeza daba vueltas, el hombre oscuro, aún en pie, sonrió. «Esto no es más que el comienzo, Junior. Hay más en juego de lo que imaginas. Tu madre tiene secretos más grandes de lo que ella podría imaginar». Las palabras como cuchillos desgarraban la sala. Junior sentía desvanecerse su realidad. La verdad que había buscado se convertía en un laberinto oscuro. Los ojos de su madre se apagaban lentamente. «Junior, todo lo que hice fue por ti», fueron sus últimas palabras, pero su súplica se perdió en el eco de un disparo. Un grito desgarrador resonó en la sala, y Junior se dio cuenta de que ya no solo estaba en juego su padre. Ahora, el destino de su madre, la verdad que había sido mantenida en secreto, y su propia vida estaban entrelazados en un gran y oscuro misterio. ¿Quién era él realmente? La sala parecía girar, y en ese caos, Junior supo que todo lo que había creído se había desmoronado bajo sus pies. Con el rostro empapado de lágrimas, solo podía pensar en lo que había perdido. Pero había algo más. Una llama de rabia empezaba a encenderse dentro de él. La culpa no lo consumiría. Era hora de renacer de las sombras. ¿Pero cómo? Las preguntas se multiplicaban, y el caos se expandía alrededor de él. Era un laberinto sin salida, y la chispita de esperanza comenzaba a apagarse. Todo había cambiado, y las fuerzas oscuras aún estaban al acecho. El futuro, ahora más incierto que nunca, se adentraba en el abismo. La sala era un caldero de gritos, confusión y un miedo palpable. Junior, de rodillas, sintió cómo su mundo se desmoronaba. Los ojos de su madre, llenos de dolor y confusión, estaban fijos en él. «Junior, escúchame», y su voz resonó en su mente, un llamado que parecía llegar de muy lejos, pero era demasiado tarde. Todo había cambiado. El hombre oscuro, con una sonrisa arrogante dibujada en su rostro, observó cómo la sala pasaba de la angustia a la locura. «¿Pensaste que no vendría el momento?». Su tono era burlón, lleno de desprecio. Junior sintió que el odio brotaba en su pecho, pero en la oscuridad de esa habitación se encendió una chispa de rabia que nunca había sentido antes. «¡Cállate!», Junior gritó con todas sus fuerzas. «Tú no sabes nada de ella». El hombre oscuro se carcajeó, el sonido reverberando en las paredes. «No seas ingenuo, chico. Debes aprender a leer entre líneas. Si tu madre no te lo dijo, yo lo haré». «¿Qué estás diciendo?». Junior sintió que su corazón latía con fuerza, mientras la atmósfera se volvía eléctrica. Todos los ojos estaban fijos en él, la sala en completo silencio. «Dime, ¿conoces la historia de tus verdaderos padres?», preguntó el hombre.
y Junior registró un escalofrío en su nuca. ¿Sabes cómo murió tu madre biológica? Las palabras salieron de su boca como dagas. Cállate. Gritó Junior, su voz temblando de furia. Pero en el fondo comenzó a cuestionarse. ¿Su madre había ocultado algo tan oscuro? La escena alrededor de él se tornó borrosa mientras los recuerdos se agolpaban en su mente. Su madre siempre había hablado de su infancia, pero nunca de sus verdaderos padres. Eran criminales, le había dicho alguna vez. Los dejé atrás para protegerte. ¿No lo ves? Continuó el hombre oscuro, acercándose un paso. Tu madre no solo es parte de esto, ella es el núcleo. Junior sintió que el aire se le escapaba. Ella fue la que los traicionó. De repente, un grito extraño resonó en la sala. Era su padre, un hombre que había permanecido en silencio durante toda la locura. «¡Basta!», chilló, su voz desgarrada. «Ella no es así, ella te ama». Pero el hombre oscuro no se detuvo. «Ella te traicionó a ti, a tu familia. Si no fuera por ella, habría sido criado en un mundo diferente. Tu madre es la razón detrás de todo esto». Las palabras colisionaron en la mente de Junior, dejando un eco ensordecedor. Si su madre había traicionado su pasado, ¿qué significaba eso para él? La rabia y la confusión lo estaban devorando. Tu madre, Junior, tiene dos caras. ¿Nunca te has preguntado por qué no hay imágenes de ella antes de que tú nacieras? ¿Por qué siempre evitó el pasado? El hombre oscuro sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Recuerda que todo lo que creías saber es solo un espejismo. Mientras procesaba la verdad desgarradora, algo cambió en la sala. Con un movimiento repentino, Junior se giró hacia su madre, el corazón golpeando en sus oídos. ¿Es cierto? Su madre, ahora pálida y temblorosa, lo miró. Por favor, Junior, lo hice para protegerte. La vida que quería para ti es diferente. De repente, una explosión de gritos, caos y disparos irrumpió de nuevo. La puerta se destrozó y en un instante el ruido se volvió ensordecedor. La gente gritaba y Junior, aturdido, sintió que el suelo temblaba bajo él. Un grupo más grande de hombres entró, armados hasta los dientes. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, mientras otro comenzó a buscar entre la multitud. Junior no sabía a quién mirar. La sala parecía un campo de batalla. En medio del desorden, el hombre oscuro hizo un gesto que Junior no entendió. «Ahora sí hay algo en juego, querido. Si tienes la esperanza de escapar, será más fácil si entiendes la verdad de tu madre. Ven aquí, yo te lo diré». Junior sintió que su mundo se desmoronaba, pero antes de pensar en actuar, la mujer descubrió el rostro de su madre, temblando, y se dio cuenta de algo terrorífico. Por un instante, vio una sombra en los ojos de su madre que nunca había notado. «¿Por qué te atreviste? Tú, la que ha mantenido todo esto escondido», gritó Junior. Justo entonces, el sonido de otro disparo resonó cerca de ellos, y Junior sintió que era su cuerpo el que se congelaba. Cada revelación, cada grito, cada nuevo golpe adquiría una nueva dimensión de horror. ¿Qué más ocultaban? ¿Quién era el verdadero enemigo? Con lágrimas en los ojos, Junior se preparó para enfrentar lo inevitable. Las preguntas ardían en su mente, y en su pecho la rabia se mezclaba con el dolor. Su vida y su familia estaban en riesgo, y no sabía si alguna vez podría entender la verdad detrás de cada secreto, detrás de cada disparo. La única certeza era la inminente lucha que vendría. El estruendo de la sala creció, pero Junior no podía concentrarse en el caos a su alrededor. La mirada de su madre, ahora más frágil que nunca, lo atrapaba. Junior estaba a punto de decir algo más, pero la marea de gritos y disparos la interrumpió. El hombre oscuro sonreía, como si disfrutara del espectáculo. «¿Y ahora qué, Junior? ¿Vas a aceptar lo que está pasando? Ojalá tu madre hubiera sido más honesta contigo». Sus palabras eran como clavos, y la rabia burbujeaba en el pecho de Junior. «¡Cállate!», voló en su dirección mientras sentía el suelo tiembla. Miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero lo único que vio fue pavor. «Esto es una trampa»,
gritó él, sintiendo que la realidad se deshacía a su alrededor. Fue entonces que un fogonazo iluminó la sala, haciendo que todos se detuvieran. Un grupo de hombres armados entró, y el aire se volvió espeso, casi pesado, como si algo más estuviera a punto de romperse. «Al suelo todos», ordenó uno de ellos, mientras otro apuntaba su arma al hombre oscuro. «Tú, sabías que vendríamos». Junior sintió que su corazón latía desbocado. ¿Eran amigos? ¿Enemigos? «Esto es un juego peligroso. No se interpongan en mis planes», rugió el hombre oscuro. Pero su autoridad se desmoronaba. La sala estaba ahora cubierta de tensión, un campo de batalla emocional. Las miradas se cruzaron. La mujer que había entrado al principio, su madre, con una mirada de terror, dijo con un tono que Junior nunca antes había escuchado: «No, tú no puedes. Lo prometiste». Sus palabras lo atravesaron como una flecha. ¿Qué había prometido? Todo se estaba volviendo más confuso. «Cállate, ya no tenemos tiempo para tus mentiras», gritó uno de los hombres armados, y de un salto se abalanzó sobre su madre. «Dame la información que me prometiste». Junior sintió que el aire se le escapaba al darse cuenta de que las promesas de su madre eran más oscuras de lo que imaginó. Y entonces un rayo de luz atravesó la oscuridad. Junior miró al extraño, un segundo antes de que algo en su bolsa se moviera. Era un objeto pequeño que cayó al suelo con un ruido sordo. Una sonrisa se dibujó en el rostro del hombre que había estado intentando protegerlo. «No, no puede ser», murmuró, mientras un eco de shock llenaba la sala. «¿Qué es eso?», preguntó Junior, confundido. Pero antes que cualquier respuesta llegara, una explosión de luz y sonido estalló en la sala. Flashes de cámaras llenaron la habitación y un altavoz tronó. «La verdad será revelada». Fue entonces cuando una figura familiar emergió del caos. La abuela de Junior, con una mirada desafiante, entró justo cuando todo parecía perdido. «Basta todos». Su voz resonó como un trueno. «Esto termina aquí». Con un gesto rápido, corría hacia el hombre oscuro, y con una voz fría le dijo: «No puedes mantener esto en secreto por más tiempo». La sala quedó en un silencio helado, todos los ojos fijos en ella, en Junior, que no podía comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Qué secretos guardaba su familia? ¿Quién era realmente su madre? «Los secretos están a punto de salir en el aire, hijo. Tu madre no es quien tú piensas», pronunció la abuela con determinación. Las palabras fueron como un golpe en el estómago de Junior. La mirada de su madre se tornó en terror puro. «Mamá, tú también», Junior gritó, cuestionando toda su vida. El caos se transformó en un espectáculo revelador, y Junior sintió que todo se desmoronaba. La verdad estaba saliendo a la luz. Pero ¿a qué precio? ¿Quién era su madre de verdad? ¿Y qué secreto había mantenido oculta su abuela? Mientras los ecos de su nueva realidad resonaban en su mente, Junior supo que la batalla por descubrir la verdad apenas comenzaba. La explosión de secretos había comenzado, y en medio de ese laberinto de traiciones y mentiras, la única pregunta que quedaba era: ¿podría enfrentarse a lo que realmente se escondía detrás de la historia de su familia? La sala se llenó de un silencio helado. Los murmullos cesaron y las miradas se congelaron en sus lugares, todas fijas en la angustia de Junior. La revelación de su madre había estallado como un fuego artificial, iluminando la oscuridad que lo rodeaba. ¿Qué significa eso?, pensó, su mente retumbando con confusión y miedo. La abuela dio un paso adelante, su voz fuerte, como un trueno en medio de una tormenta. «Todo lo que te han dicho es una mentira, Junior. La verdad está más profunda de lo que imaginas, pero ahora no hay tiempo para explicaciones». Junior sintió un tirón en su pecho. La urgencia en la voz de su abuela era palpable. La puerta principal se estrelló contra la pared, revelando a un grupo de hombres con uniformes. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó uno, su voz profunda y autoritaria. Junior sintió el miedo apoderarse de él. No solo eran policías, eran la fuerza del orden, pero parecían más peligrosos que el rostro que había conocido toda su vida. «No se muevan», añadió uno de ellos,
su mirada feroz escaneando la sala. Fue entonces cuando el hombre oscuro se hizo hacia atrás, como si los ojos de los oficiales fueran dagas que rasguñaban su orgullo. «Esto no es lo que parece», intentó justificar, pero su voz temblaba. Junior sintió que las palabras no eran suficientes. Todo se estaba desmoronando. Todo lo que había conocido, su familia, su pasado, todo. «Ah, mamá, por favor, dime la verdad», gritó, su voz desgarrándose entre la confusión. Pero en ese momento, algo en su madre cambió. Su expresión de miedo se tornó en una fría determinación. «Es hora de que sepas quién eres realmente, Junior, y la verdad es que tú no eres solo hijo de tu padre y de mí. Eres el hijo de una leyenda, de alguien que nunca ha dejado de buscar la verdad», explicó, cada palabra cuchillando aún más su corazón. «Eres el legado de algo mucho más grande». El eco de sus palabras resonó, y el hombre oscuro dejó escapar una risa burlona. «Eres realmente tan ingenuo, nunca te lo dijeron porque sabían que el pasado nos acecha. Ellos, como tú, son parte de una red que han querido eliminar». En ese instante, el espacio se llenó de dudas y sentimientos encontrados. Junior se quedó paralizado. «¿Qué es esto? ¿Por qué no me dijiste nada?», le preguntó a su madre, gritando desesperado, sintiendo la opresión en su pecho. Pero, de repente, algo hizo clic dentro de él. Podía sentir otra presencia, como un viento helado que soplaba en su nuca. Una figura emergió del fondo, una mujer que hasta ahora había permanecido oculta entre la multitud. Era una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes. «Junior», llamó con una voz profunda, reverberando a través del caos. «Soy tu hermana». Las palabras lo golpearon como un mazo. Su hermana, ¿cómo era posible? Junior sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «No, no puede ser verdad», murmuró, buscando respuestas, su mente girando con todas estas revelaciones. «Cállate», gritó su madre, ahora más pálida. «Tú no deberías estar aquí». La sala se llenó de murmullos y miradas preocupadas. La figura de la hermana se acercó con determinación. «Esto no es solo una historia de traición. Hay límites que cruzar. Tu madre y yo venimos de un linaje que ha sido perseguido por años, pero eres tú el que puede romper el ciclo». Junior sintió un golpe en el estómago. Todo lo que había conocido se deslizaba entre sus dedos. Miró a su madre, a su abuela y luego a su hermana. Cada una pieza de un rompecabezas que no parecía tener sentido. Allí, en medio de una sala llena de gritos y caos, la unión familiar se transformó en un campo de batalla. Un disparo resonó de nuevo, esta vez más cerca. El caos se desató, y el hombre oscuro, perdiendo el control, gritó: «Esto acaba aquí». Pero Junior sabía que nada acabaría esa noche. La verdad se desbordaba. Tenía que encontrar su lugar en medio de la tormenta. Mientras las luces parpadearon en el ambiente y la sala se envolvió en un torbellino de gritos, el rostro de su madre se tornó en desesperación. Junior dio un paso atrás, sintiéndose atrapado entre dos mundos. Las revelaciones amargas pesaban en su pecho, pero había una nueva chispa de valentía que ardía dentro de él. «Lo que está por venir no lo puedo enfrentar solo. ¿Qué voy a hacer?», pensó, mientras la confusión giraba a su alrededor, llevándolo hacia un destino incierto. La noche apenas comenzaba, y la verdad estaba en la balanza, esperando ser revelada. Un nuevo disparo resonó, y justo antes de que todo se oscureciera, Junior supo que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. La sala estalló en caos. Junior sintió el nudo en la garganta. Su madre y la mujer que decía ser su hermana estaban a solo unos pasos de distancia, pero su mundo se desmoronaba. Gritos llenaban el aire, y el terror se reflejaba en los rostros de todos. El hombre oscuro, con una sonrisa burlona, retrocedió un paso, evaluando la situación. «Esto es exactamente lo que quería evitar», soltó su madre, su voz temblando mientras se giraba hacia Junior, suplicante. «No puedes caer en su juego, hijo.
Pero Junior estaba atrapado entre un nudo de lealtades rotas y verdades ocultas. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó, su voz llena de dolor y rabia. Tuve que enfrentar todo esto solo. Mientras las palabras salían, el ruido parecía desvanecerse. Miró a la mujer que decía ser su hermana. En sus ojos había algo que no reconocía. Desesperación, sí, pero también determinación. Era un espejo de sus propias dudas. El hombre oscuro se asomó entre las sombras como un depredador. ¿Pueden escuchar sus propias mentiras? ¿Cuánto tiempo más separadas estarán? Es hora de que Junior elija su camino, dijo, su tono burlesco llenando la sala de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Todos contenían la respiración, esperando su respuesta. ¿Escuchar mis mentiras?, gritó Junior, su voz resonando con fuerza. Solo he escuchado sus secretos. Toda mi vida ha estado basada en mentiras. Su madre se estremeció y un profundo dolor cruzó su expresión. La sala volvía a llenarse con los ecos de su grito. Todo lo que he hecho, lo hice por ti, dijo ella, poniendo su mano sobre su pecho, visiblemente afectada. Tu vida es más importante que cualquier otra cosa, siempre ha sido así. Pero frente a su sinceridad, el hombre oscuro, con un gesto despectivo, se agachó. ¿Y esa es la verdad que quieres transmitirle? ¿Qué más oculta? Tu hijo no es solo un peón en este juego, sino la pieza clave, afirmó el hombre oscuro, retando a cada uno de ellos. Junior sentía que la tensión se volvía insoportable. El estruendo se hizo más fuerte cuando un disparo resonó de nuevo. Un hombre armado cayó al suelo y justo detrás de él, un grupo de oficiales entró en la sala. «¡Al suelo, todos!», ordenaron, y Junior sintió una oleada de alivio entrelazada con horror. «Están todos en peligro», dijo uno de ellos, su mirada seria. Era un cambio repentino, pero Junior vio una chispa de esperanza en la situación. «Nuestros derechos, la verdad saldrá», gritó su madre. Mientras el caos se apoderaba de la sala, Junior sintió que sus piernas temblaban, pero entonces un impulso lo recorrió. Eran muchas verdades ocultas y tenía que enfrentarlas todas. No pensé en las consecuencias. Todos escuchen. No podemos seguir así. Si lo hacemos, nadie nos creerá. No más secretos, vociferó Junior y la sala se detuvo en un silencio absoluto. Su madre lo observó, con lágrimas en los ojos, pero había una determinación nueva en su mirada. Está bien, asintió. Es hora de dejar todo atrás. La verdad dolerá, pero es lo que necesitamos. Junior respiró hondo, comprendiendo que estaban todos unidos por un propósito. Un propósito que apagaría la tormenta de mentiras en la que habían vivido. Papeles fueron volados en la sala mientras los hombres armados controlaban la situación. Era su momento. Sí, soy parte de esta historia, y si me quieren a mí, entonces también se llevarán la verdad, proclamó. Mientras el oficial al mando aceptaba sus palabras, una luz llena de posibilidades brillaba en sus corazones. Pero entonces, un grito cortó el aire y el hombre oscuro desapareció entre el tumulto, dejando atrás una pregunta llena de incertidumbre. Los secretos seguirían acechando, pero ahora había una nueva resolución. Seguía habiendo mucho por descubrir. Mientras los oficiales comenzaban a llevarse a los que quedaban, Junior se acercó a su madre y su hermana. No sé qué vendrá después, pero sé que no tengo miedo. Esto no se acaba aquí. La sala finalmente respiró, y aunque el camino por delante era incierto, al menos tenían una oportunidad, una nueva esperanza, un comienzo. En ese momento, Junior sintió el peso del futuro en sus hombros. La carretera estaba llena de vertiginosos giros y desafíos. La historia no había terminado, y ahora tú también puedes ser parte de esta historia. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que sigamos creciendo juntos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final de esta saga. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer cada detalle de este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo.
No esperes ni un segundo más.